escale, porque yo creo que es relevante y cumpliremos lo mejor que podamos. Bueno, el año pasado, no, el anterior, me invitaron por primera vez a Extremadura Despierta y para mí fue un placer muy grande compartir esta experiencia. Y es un evento que yo valoro especialmente porque creo que hacen falta muchos eventos de este tipo, no solo en Extremadura. Tendría que haber un evento en cada comunidad, prácticamente, y casi en cada provincia, diría yo, porque estamos en un punto crítico del desarrollo de la sociedad y de esta humanidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que llamamos el despertar. Lo que pasa es que en estos temas que tratamos algunos autores, usamos una serie de palabras y de términos que yo no sé si se entienden, ¿vale? Entonces, a veces la palabra la entiendes perfectamente, pero no entiendes de qué estamos hablando, qué hay debajo. Hablamos de espiritualidad, ¿qué es eso? Muchas veces oyes, somos luz, y dices, bueno, ¿y qué es eso realmente? Y yo estoy empeñado en aterrizar esas cosas de manera que todo el mundo entienda el calado de lo que estamos diciendo. Y yo a la organización le pregunté, oye, y en los años que lleváis, porque esta es la 4ª edición, nadie ha explicado por qué Extremadura Despierta. Se me quedaron mirando y diciendo, no. Dije yo, pero hombre, ¿cómo es que nadie ha dicho esto es Extremadura Despierta? Y bueno, no, pues a nadie se le ha ocurrido. Dije, bueno, vale, pues entonces yo lo voy a llamar Despierta. Y quería ponerle un adjetivo. Y entonces los adjetivos que yo propuse al principio no le gustaron a la organización, porque yo proponía esto. ¿Qué ven ahí? Eso y eso. Y entonces me decían, no, hombre, ¿cómo lo vamos a llamar así? Vamos a poner carteles, se va a divulgar y no es muy correcto. Digo, pero hombre, si es hora, ¿no? No es hora, es hora. Entonces, ¿por qué no plantearlo de esa manera? Total, al final tuve que ceder y dejarlo en Despierta Extremadura, pero yo quería haberlo llamado Despierta, carajo, ya. Bueno, voy a empezar refiriéndome a Lao Tse. Watts, que es un antropólogo excepcional, dice que hay toda una campaña para que la gente piense que algunos personajes, seguramente históricos, sean considerados leyenda. Uno de estos es Lao Tse. Hay quien asegura absolutamente que existió y hay quien dice que no hay pruebas, que no se sabe, que quizás sí, pero no es seguro, etc. Bueno, yo sí creo que existió este señor y seguramente estuvo por aquí entre el siglo VI y el IV antes de Cristo. Curiosamente, en la misma franja, en la misma época en la que estaba Siddhartha Gautama, el Buda. Fue un momento de una gran eclosión de grandes avatares, de grandes maestros y sabios. De hecho, fue coetáneo de Confucio, otro enorme filósofo chino que parece que está más demostrada su existencia. El caso es que seguramente este señor además fue el autor del Tao Te Ching, ese libro del camino, ¿no?, como se ha traducido. La historia que nos dicen de él es que era un alto funcionario en China, en la corte de un emperador, y llegado un momento en su edad, ya siendo muy maduro, decidió marcharse y decidió abandonar la corte y abandonar el país, viajando hacia el oeste, internándose en lo que llamaban las tierras bárbaras, es decir, donde la estepa de los mongoles y esos territorios. Y cuando él llegó a la muralla, se encontró a funcionarios del ejército que le dieron el alto porque lo reconocieron. Lao Tse significa el venerable anciano, el venerable sabio, aunque él tenía otro nombre que era porque parece ser que tenía unas orejas muy grandes, entonces le llamaban el de las orejas de ciruela. El caso es que le identificaron, debían estar siguiéndole a lo largo de todo el camino en su periplo de marcharse de la corte, y entonces el funcionario tenía orden de detenerlo, pero no se atrevió a hacerlo. Entonces intentó por todos los medios que no se marchara.
mira, no te marches porque tú eres alguien muy valioso, no puedes dejarnos, no puedes irte, tenemos que seguir recibiendo tu sabiduría y tu conocimiento. Y no había forma de convencerle, hasta que ya al final consiguió un pacto con él. Mira, escribe lo que sabes y luego márchate, entonces yo te dejaré ir. Y él accedió, y entonces escribió el Tao Te Ching, y ahí quedaron sus manuscritos. Y una de las cosas que le planteaba este funcionario al estar allí a punto de marcharse era: tenemos muchos problemas, ¿cómo los vamos a resolver? Necesitamos gente como tú. Y él simplemente respondió esto: llamar a las cosas por su nombre. Al que es ladrón, llámale ladrón. Al que es un estafador, llámale estafador. Al que es un agresor, llámale agresor. Llama a las cosas por su nombre. Simplemente con eso el mundo sería otro. Ahora mismo todos los términos están tergiversados. Democracia, ¿qué? Economía, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Medio ambiente, más media, ¿qué es eso? Palabras. Palabras que no significan lo que deberían significar. Si buscáis el término democracia en la Grecia clásica, que es donde se crea este modelo político, veréis que no tiene nada que ver con lo que en actualidad se hace. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que percibimos? Pues la verdad no es más que una perspectiva. Entonces, esto tenemos claro que es verdad. Es una verdad parcial, pero es una verdad. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues otra perspectiva, otra verdad parcial. Quizá el que ve esto, y a lo mejor ni siquiera ve esto, solamente ve esto, pues quizá ve más verdad que los otros. Pero por encima de todo la verdad es una perspectiva, no es otra cosa. ¿De qué se trataría entonces? Pues de ganar en perspectiva, de ganar en verdad. ¿Y de qué depende eso? De la conciencia, no depende de ninguna otra cosa. Lo que ocurre es que cuando uno ve una determinada verdad y una determinada perspectiva, ya nunca más va a poder dejar de verla. Esa es la ventaja de la verdad. Cuando la reconoces, cuando la ves, la incorporas y ya no la puedes separar de ti. Va a pasar a formar una parte que no es separable de ti, ya es una parte esencial de ti. Mirad esto. Esta es la llamada Torre del Diablo. Cuando Steven Spielberg hace Encuentros en la tercera fase, escoge que en los últimos minutos del metraje haya un encuentro con unos ovnis en esta torre. ¿Por qué elige esta montaña? Ahora mismo hay investigadores muy valientes, porque son valientes, que aseveran que eso no es una montaña, son los restos fosilizados de un árbol de 6 kilómetros de altura. Pero es que resulta que probablemente no sea ni el único, ni muchísimo menos. Ellos te dicen que no, que estos son unas configuraciones de basalto. Curiosamente, si lo veis, hay muchísimas fotos en internet que son perfectamente hexagonales, pues te dicen que son una forma de erupción de un magma extraordinariamente denso que forma esos hexágonos. En el mundo hay varios lugares donde hay estas formaciones rocosas con esas estructuras hexagonales. Pero qué casualidad que la célula vegetal es hexagonal, es precisamente así. Qué casualidad que se estructura en fibras. Pero es que te vas al Antiguo Testamento y te encuentras menciones a árboles gigantes. ¿Por qué James Cameron hace una película de Avatar y saca a reducir un tema como un árbol madre que es destruido? A lo mejor te están poniendo la verdad delante de las narices para que no la veas. Esto es en una playa de Nueva Zelanda. Pues han descubierto que probablemente estas piedras enormes no sean otra cosa que semillas. Imaginad el tamaño de los frutos que tenían esas semillas. Esto es una meseta en Arizona. ¿Qué os parece? Esto tiene 2,5 millas de ancho, tal cual anillos.
Tal cual corteza que podría ser perfectamente de un roble, o de un pino, o de vaya usted sabe lo que. O sea que a lo mejor resulta que hay más verdades que, como te programan para que veas la verdad solo de una determinada perspectiva, tú ya no eres capaz de verla, hasta que de repente la verdad se incorpora en ti. Entonces incorporas una perspectiva que antes no tenías. Vives en una caja perfectamente diseñada para contener la verdad que a determinados señores les interesa que tú tengas y que solamente tengas acceso a eso. La religión, que te dice que hay distintos dioses, llamado con distintos nombres, y que hay un único representante de esa religión y de contacto con la deidad. Pero ¿qué disparate es ese? ¿Cómo te pueden a estas alturas decir eso y tú creértelo? Los políticos que dividen las sociedades, miren lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué ocurre con algunas comunidades autónomas de nuestro país? Nos están dividiendo, pero en un verdadero acoso y derribo, buscando lo que nos separa, no lo que nos une. Y lo que nos va a hacer prósperos es lo que nos une, no lo que nos separa. Dividir vencerás. Eso están haciendo. ¿Qué hace la ciencia? No es ciencia, es tecnología. La verdadera ciencia no nos la muestran. Hace mucho tiempo que tienen energía de punto cero. Hace muchísimo tiempo que no tendríamos por qué estar con coches de combustión de carbón. Y siguen empeñados en que sigamos con el consumo de petróleo. ¿Cuántas veces habéis escuchado que el petróleo se iba a acabar? Nunca se acabó, ni se va a acabar, claro. Pero como eso, tantas cosas. Es decir, ves a veces hileras de molinos de viento para generar energía eólica y están parados. Es que la cuota de electricidad que tenían que generar ya está. Y dices tú, pero bueno, ¿por qué tengo que seguir parando una electricidad que cuesta un dineral cuando prácticamente podría tenerla gratuita? ¿Qué pasó con Tesla? Tesla había dado soluciones, incluso sin cable. No necesitaríamos tener absolutamente nada de cable. Edison, en la época en que Tesla hace estos desarrollos, junto a otros inventores, tenía prácticamente el 75% de las propiedades de las minas de cobre de todo el mundo. Sabían muy bien lo que iban a hacer. Y esa tecnología no interesaba, porque ellos se iban a enriquecer de una forma extraordinaria, indirectamente, sin que tú te enteres. Entonces, no es una ciencia que libere. Los deportes te dividen, generan partidos. Nunca mejor dicho, son partidos. No es que tú vayas a mirar un deporte, la ejecución de verdaderos malabaristas del balón o de tenistas. No. Tú vas a ver verdaderamente casi una guerra entre facciones, donde solo si gana mi facción yo puedo disfrutar. Oye, el partido fue excepcional, fue brillante, fue una preciosidad. No, estoy tristísimo porque perdió el mío. Y entonces estás una semana en depresión y vas a trabajar cabizbajo porque ha perdido tu equipo, desde locos. Economía. Una economía que debería generarnos riqueza y abundancia. Pues cada vez la economía es más ineficiente. Y la crisis económica ya otra vez parece que está encima, que si los bancos quiebran, que si no sé qué. Es una tomadura de pelo total y absoluta. Los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Se calcula que son aproximadamente unas 8.000 personas en el mundo, tienen el 90% de la riqueza de todo el mundo. Os lo repito porque es un dato que a lo mejor no... 8.000 personas. 8.000 personas, ¿vale? Es un pueblecito chiquitín. 8.000 personas son 4 institutos medio grandes. 8.000 personas tienen el 90% de la riqueza del mundo. Esto no tiene ningún sentido, es un disparate. Un sistema de salud basado en que tú estés enfermo. El sistema de salud se pone en marcha, se activa cuando tú has enfermado. No se activa para mantenerte sano, que es lo que debería ser, es decir, manténme sano. Y cuando enfermo, pues entonces a lo mejor ya veremos cómo hacemos. Y dejo de pagarte porque he enfermado, no has hecho tu trabajo.
es mantenerme sano. No. Cuando tú estás enfermo, entonces se activa el sistema. ¿Vale? No voy a hablar de las farmacéuticas, ya bastante información hay por ahí, que quiera que rastre, que mire. Una concepción de la muerte como vacío y aniquilación total. Entonces, ¿qué esperanza de vida puedes tener? ¿Qué le pasa a los adolescentes? Algunos de vosotros sois profesores, me consta que trabajáis en institutos. ¿Qué pasa con esos alumnos? Dices, ¿qué quieres que pase si les estás planteando una sociedad sin futuro? O los que ya están trabajando, que son 1000 euristas, que están viendo de llegar como sea a fin de mes para volver a cobrar 1000 euros, para volver a soportar otra vez otro mes de tortura hasta que vuelva a entrar la nómina para que según entra, que me la vacíen y ya está. Por otro lado, los que venden productos y servicios quieren que la gente consuma, pero no quieren pagar saldos que no sean 1000 euristas. Entonces dices tú, vamos a ver, o sea, yo me pierdo. Creo que esto es un poco loco, ¿no? ¿Me parece a mí? Una concepción de la vida como algo excepcional propio de este mundo. Contra, si es tan excepcional y propio de este mundo, ¿cómo no hacemos para conservarlo como una joya? Solamente las islas de plástico que flotan no representan nada más que el 5% del plástico que hay, porque han descubierto, no hace mucho, desgraciadamente, que el 95% del plástico está en las profundidades. Ahora hubo unos temporales, unas gotas frías, en una época que no corresponde en la zona de la Costa Brava, y el mar se dedicó a expulsar plástico. Y las playas estaban llenas de plástico. Y la gente alucinaba, porque hubo gente muy bondadosa que empezó a sacar el plástico de las playas. Y aparecían plásticos de productos de hace 30, 40, 50 años. Impresionante. Y ojo, no culpo a nadie de los que están aquí. ¿Vale? Porque si de ti dependiera, o de mí dependiera, el mundo sería distinto. Seguramente cuando has venido este sábado, 5 de la tarde, una hora intempestiva, con una tarde soleada, tan agradable, y vienes aquí a regalar tu tiempo, pues seguramente es porque tú piensas este tipo de cosas que estoy proyectando yo en la pantalla. Y los medios de comunicación al servicio de todo esto. Vale, sigamos. Política, economía, iglesia, ciencia, medios de comunicación. Vamos a aplicar la OCE, a ver qué sale. Ahí debería poner eso, desde luego no lo pone. Son de todo menos eso. Habría que aplicar la OCE y llamarlos como merecen. ¿Vale? Sigamos. Probablemente uno de los estados más ricos del mundo. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia en esta gente? Un modelo económico que debería traer la abundancia garantizada a toda la humanidad. ¿Cómo es posible que todavía haya 2.000 millones de humanos que ahora mismo están pasando hambre, que las están pasando canutas para sobrevivir, para llegar a mañana? 2.000 millones de humanos. Y nosotros tirando comida, constantemente. Los supermercados todos los días tiran comida. Y además algunos tienen orden en esos contenedores donde tiran la comida de echar lejía, para que la gente no vaya a los contenedores a sacar la comida y se la encuentren estropeada. No vaya a ser que se contaminen, no vaya a ser que Sanidad me denuncie, porque alguien se ha contaminado porque ha cogido comida que yo he tirado. ¿Por qué los árboles de las ciudades no son frutales todos? ¿Por qué no son frutales? ¿Por qué en los jardines no hay una zona de huerta de libre acceso? ¿Por qué? ¿Qué costaría? Y ojo, respeto muchísimo a los agricultores. El martes tenéis toda una manifestación aquí en Extremadura por el maltrato que está sufriendo el campo. De lo que ellos ganan a lo que sale en el supermercado en el precio, hay un 500% de recargo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Quién organiza estas cosas? La ciencia, que lo que debería es traernos libertad.
Cada avance tecnológico debería hacerte más independiente, más autónomo, con más facilidades. No, el coche eléctrico tiene 200 kilómetros de autonomía. ¿Sabéis que cuando Ford creó la primera planta de automóviles eran todos eléctricos? ¿Sabíais que aquellos coches tenían prestaciones mejores que las que nos quieren vender ahora? Años 50. Le quemaron la fábrica. Y entonces empezó a construir coches de gasolina. Más media, medios de comunicación. Ojalá, ojalá, ojalá. Vale, algunos estados del despertar, que es en lo que estamos. Fase 1 de latencia. Todo está bien. Fase 2 de confusión. De repente la cosa como que no funciona. Ostras, pasamos de que todo está bien a ha dejado de estar todo bien. Fase 3, el despertar. Y mira la pinta del que está despertando. Lo está pasando pipa. ¿Vale? Crisis existencial. O sea, no es un problema de que tengas necesidad de hacer una psicoterapia. No hace falta, no tienes una neurosis, no tienes una psicosis, no es una depresión convencional, no. Es que dejas de ajustarte a la sociedad. Es otra cosa, amigo. Es distinto. Ahora hablaremos de eso. La fase de búsqueda. Cuando todo se te derrumba, tienes que buscar esquemas más sólidos. Vamos allá. Fase 1. Pues son personas que no se cuestionan nada. Les parece que todo está bien, que todo es normal. Lo que ocurre es normal. ¿Por qué las cosas están como están? Porque es que no pueden ser las cosas de otra manera. ¿Las cosas se pueden cambiar? No, no se pueden cambiar. Entonces, de alguna forma, es un estado de conformismo y es un estado de hipnosis. Viven y actúan conforme a estándares. Es que las cosas son así. Es que la política es así. Es que la economía tiene los ciclos que tiene. Es que no se pueden hacer las cosas distintas para contaminar menos, para que los consumos sean de precios más razonables, la electricidad no se puede abaratar, etcétera, etcétera. Hay enfermedades que son incurables. No aportan, lo siento, soy muy drástico, no aportan, prácticamente no suman nada, porque no aportan valor. Son la maquinaria que da inercia a este disparate. Son la masa, una masa gris. Son igual que si fueran robots biológicos. Eso es lo que son. Van en automático. Van en automático. Podrían pasar generaciones y daría igual lo que ocurriera a su alrededor, porque no cambiaría absolutamente nada. Y si pasado mañana esto se convierte en un estado policial, como ya está ocurriendo en China, o lo que sea, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que la vida es así, es que el mundo es así. Es que como las personas no son fiables, pues tienen que tratarnos de esa manera. Pero qué disparate me estás contando. A lo sumo, si se sienten incómodos, les da por sentirse víctimas un ratito, hasta que les ponen el siguiente, partido de fútbol o el entretenimiento que sea, o la película del sábado por la noche, y ya están tan felices. Se les olvidó el disparate. Bueno, sin criterio, o si tienen criterios, son criterios programados. ¿Qué es lo que te van a decir? Lo que sale en los medios de prensa. Es como una grabadora y te repiten lo que han oído por ahí. No tienen ningún criterio, no tienen capacidad de crítica. Lo que les dicen, vale, ya está, fuera. Siguiente. Estos son los que empiezan a salir del estado de latencia. Generalmente lo que hacen es cabrearse. La primera reacción suele ser de enfado, muy grande. Las cosas no encajan, no son como me habían contado. La realidad no es como tú me estás contando. No, las cosas no son así. Ahora me sacas los coches con baterías de litio y luego me vas a decir que soy un desgraciado porque estoy contaminando con las baterías que estoy usando en el medio ambiente. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿por qué no sacas la tecnología de hidrógeno? No, las pilas de hidrógeno todavía no se pueden sacar. ¿Pero por qué? No, es que vas a arruinar a los que tienen el negocio del litio montado, que ahora están estimando países como Ecuador porque tienen minas de litio. Y entonces se están quedando con los países enteros, porque es el siguiente negociazo padre. Ya no es el petróleo, ahora es el litio. Y entonces dices tú, ¿así hasta cuándo nos vais a tener?
¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos milenios? Bueno, aquí lo que pasa es que en esta fase, como la persona se cabrea, busca culpables. Entonces ya no es solamente un reaccionar, sino hay que encontrar un culpable. Y si puedo darle una paliza, se la voy a dar. Porque es un desgraciado, porque es un estafador, porque me ha tomado el pelo durante años, me ha estado estafando. Entonces, pues, alguien tiene que ser el culpable. Y lo que buscan es un culpable. Lo que tiene es una gran negación, mucho miedo, muchísima irritación. Eso es lo que experimenta la persona cuando está en esta fase. Las conductas se pueden volver muy irracionales, porque como la persona se encuentra mal, necesita evacuar su malestar haciendo cosas raras muchas veces. Entonces se producen conductas absolutamente irracionales. ¿Vale? Llega el fin de semana, se desmadran completamente, porque la presión a la que están sometidos toda la semana no la soportan. Entonces necesitan evacuar todo ese malestar, y por eso se producen conductas irracionales. Pero si tú no eres así, no, yo no soy así, pero llega un momento en que la tensión está ahí, y hay que evacuarla de alguna manera. Eso, ponerte muy malito, incluso morir. Comienza el sufrimiento, no hay aceptación de lo que sucede. Son altísimamente polarizables. Esto es lo que emplean, a toda esta masa es a la que emplean para dividirnos. Y entonces a unos les dicen que la culpa de todo lo que les ocurre, tu situación económica, el malestar social, toda la crisis que hay, todo lo que te ocurre es porque esos que están sentados en aquella fila te han provocado esto. Son esos. Entonces cuando tú algo no funcione, mira allí y los machacas, porque esos son los que han provocado tu situación. ¿Vale? Bien. Siguiente fase. Claro, cuando ven que es una tomadura de pelo fenomenal, la persona se siente sacudida, removida. Ya más allá del enfado, de la irritación, se siente que nada encaja, las cosas no funcionan. Es un estado de confusión. No parece además haber verdad a la que aferrarse, porque si resulta que todos los poderes fácticos son una tomadura de pelo, me están engañando y ya realmente no nos llevan a una sociedad mejor, sino que nos llevan a un estado crónico de malestar, pues ¿a qué me aferro? ¿En quién creo? No puedo creer en nada ni en nadie. Se produce una crisis a todos los niveles, porque no hay a qué sujetarse. Imaginad que mañana quiebre realmente la economía. Imaginad que haya un flash solar, se queme toda la tecnología que tenemos ahora mismo y se borren todas las cuentas de todos los bancos, se elimine toda la telefonía, todos los sistemas informáticos se queden reducidos a cero, a escombros. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo te las vas a apañar? ¿Y si ocurre? A lo mejor es una oportunidad que da el universo para que nos reseteemos, ya que no queremos hacerlo por las buenas, ¿no? Soledad, incomunicación, profundo malestar, porque dices, no encajo, aquí yo no encajo, no es mi lugar. ¿Cuántos de vosotros alguna vez ha tenido la sensación de decir, yo no pertenezco a este mundo? Vaya, como las setas, de repente empiezan a levantarse las manos, vaya. No estás solo, la ventaja es no estás solo, hay más como muchos, caen más además. Ya no se buscan culpables. Esa fase, lo bueno que tiene, ya es una fase más constructiva que la anterior, porque la otra es una fase destructiva. Esta es una fase que ni construye ni destruye, porque ya no se buscan culpables. Lo que se buscan son respuestas, ir más allá. Se busca la trascendencia de las cosas, ¿qué hay detrás? Solo hay preguntas y muchas veces esa sensación tremenda de no pertenecer a este mundo, de no estar conforme con esta sociedad y lo que sucede y no tener herramientas para generar el cambio. Bueno, seguimos, nos vamos a la última etapa, ya vamos a cambiar. La fase de búsqueda, pues todas esas preguntas necesitan ser respondidas. Y entonces vas a empezar a escarbar por todas partes para encontrar una verdad mayor. Necesitas perspectiva para comprender cuánto ocurre. Y entonces realmente es una fase reconstructiva, basada en la búsqueda de alternativas, porque las hay, claro que las hay.
Las respuestas a las preguntas, lo que ocurre es que ya empiezan a tomárselas en serio. Porque los que están en fase de latencia, cuando tú les dices, oye, a lo mejor esas montañas son árboles, se ríen. La primera reacción es reírse. Vaya chorrada, está diciendo el tío este. Menuda tontería. Pero vamos a ver, ¿te has informado? No. ¿Has viajado hasta ahí para verlo? Tampoco. ¿Y entonces por qué te reís? Porque es que estás diciendo una cosa que no tiene ningún sentido. Programa. Sueltan el programa. Aquí ya no hay risas. En las fases anteriores ya tampoco hay risas. Lo que hay es un quedarse congelado, como diciendo, ostras, ¿y si fuera cierto? Y claro, entras en la confusión. Esta fase no solo no está en confusión, sino que dice, dame más. ¿Qué más sabes? ¿Dónde puedo buscar eso? Dame más información, quiero saber más. Y es una fase muy interesante de búsqueda. Cada respuesta, el problema está en que produce más avidez por saber y genera más preguntas, más profundas. Se descubre que uno no está solo en esto, que es lo que hemos visto antes. Ya las manos empiezan a levantarse, cada vez más manos. Y seguramente el año que viene, el próximo evento de Extremadura Despierta, habrá muchas más manos que se levanten compartiendo un sentir o un pensar. Empiezan a tomarse las riendas de las cosas. Ahora ya no se buscan culpables. Lo que se intenta es tomar las riendas de la propia situación para hacer un cambio en la vida, en la propia existencia. Disculpad. Ahora, en todo caso, lo que ocurre es que abruma la responsabilidad de la vida. Vale, pues esta es una etapa de búsqueda. En mi filosofía hay como 4 o 5 etapas más, pero hoy no tienen cabida aquí. Vale, a partir de aquí, lo importante, lo que nos interesa, es que el despertar ya no va a tener freno, no va a parar. La persona ya entra en un estado de activación que no se va a detener. ¿Qué es lo que te activa? Hay 2 cosas maravillosas en este mundo, estas 2. Que te pongan una buena aguja en el culo o que te pongan a alguien haciéndote bien la comida. Son los mejores despertadores. Te activas a las 1000 maravillas y te centra que no te quiero ni contar. Te vas a poner a hacer lo que tienes que hacer rápidamente. Entonces, realmente son enormes dinamizadores del ser, tanto el dolor como el mal. Esa es la función maravillosa que tiene el mal en este mundo, que dinamiza. Gracias a que nos la están jugando de mala manera, probablemente surja una sociedad maravillosa. Pero primero hemos tenido que pasar las canetas para reaccionar. ¿Qué sale de ti cuando te aprieta la vida? Cuando la vida empieza a estrujarte y dices, no aguanto más, o sea, no voy a soportarlo, ya no aguanto más tensión, ya no aguanto más presión. ¿Qué es lo que sale de ti? Sale bondad, sale compasión, sale empatía, sale egoísmo. Es lo único que te tienes que preguntar. ¿Qué sale de mí cuando la vida me aprieta? ¿Sale más egoísmo o sale más compartir, empatía? ¿Qué es lo que sale de ti? Es clave eso. Los sucesos que te ponen a prueba son la pedagogía del universo. Y es muy importante que te los tomes muy en serio. Entonces observa cuáles son los ámbitos en tu vida que están hechos un desastre. Porque ahí es donde hay algo importante que aprender. ¿Vale? Ahí es donde tienes que enfocarte. Y esa es la parte que te va a activar, que te va a llevar a un despertar positivo, un despertar maravilloso, para que emerja de ti lo mejor de ti, no lo peor de ti, lo mejor de ti. Puede que al principio lo que salga pues sea un poco ácido, sea un poco jorobado, pero con el tiempo va a empezar a salir de ti algo bueno. Y ahí es donde te tienes que enfocar. El despertar, lo que pasa es que te lo tienes que plantear como un proceso, no es una cosa de clic. Estaba dormido, ahora estoy despierto. No. Es un proceso, es un suceso que se va dando de una forma muy suave, a veces un poco al despiste, casi no se da cuenta, hasta que se ve metido en una crisis existencial importante. Entonces es un proceso, es una activación que lleva un proceso. Y, como te decía antes, no hay marcha atrás, porque has empezado a ver cada vez más verdad, y al empezar a ver más verdad, no puedes sacar esa verdad de ti, porque ya forma una parte esencial de ti. ¿Vale? Bien. Consiste en ir integrando mayor verdad. Eso es el proceso de despertar. Lo que ocurre es que lo que hay alrededor pues realmente no es nada agradable.
no es nada positivo, no es nada maravilloso, no es un jardín precisamente, y si es un jardín está lleno de rosas y por lo tanto está lleno de espinas. Entonces está muy bien verlo desde fuera, pero cuando metes la mano, cuidado, la vas a sacar a girones. Es un suceso enteramente individual y es un suceso absolutamente interpersonal, no puedes compartirlo con otro. Es un suceso que vives en soledad y tú llevas tu propio ritmo de despertar, igual que el otro tiene su propio ritmo de despertar, si es que no está en latencia, porque a lo mejor te encuentras que el que tienes al lado está en latencia. Entonces prepárate, vas a disfrutar un montón de tu proceso, más las trancadillas que puedas recibir, ¿vale? O simplemente la incomprensión del otro que no sabe qué te ocurre, no entiende qué te pasa, por qué estás tan raro. No sigue un patrón lineal, no es un proceso lineal, no es ahora estoy aquí, sé que dentro de 6 meses voy a estar allí, y sé que dentro de un año voy a estar allí, y dentro de 3 años voy a estar allí. No, hay avances y retrocesos, hay momentos de estancamiento, igual que hay momentos de fuerte aceleración. Entonces no es un proceso lineal, tiene altibajos. Cuanto más te resistas al proceso, esto es buenísimo, más collejas vas a recibir. ¿No quieres entrar en el proceso de despertar? No te preocupes, la vida te va a zurrar. No te estés absolutamente hipnotizado todo el tiempo. Qué pena porque son vidas vacías, vidas muy huecas. Fluye hacia la nueva realidad, no trates de imponer al universo tus condiciones. Lo que quieres es lo que te hace sufrir, lo que tienes es justo lo que necesitas. Entonces no fuerces al universo, porque si fuerzas al universo, el universo te va a sacudir, porque es inamovible. Te va a dar lo que tienes que recibir. Existe una ley que no es humana, que hace que todo sea perfecto. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Y lo que consideramos un drama puede no ser un drama. Tenemos tal polaridad que solamente somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Es como si viviéramos en un mundo de blanco y negro, sin contraste, sin colores, y no es así. Confía, porque todo cuanto sucede tiene un porqué, hay un para qué en todo cuanto ocurre. Lo que ocurre es que ese porqué y ese para qué muchas veces no vas a poder identificarlo hasta pasado el tiempo, hasta pasados los años. Ahí es cuando ves por qué ocurrió algo, para qué se dio aquella relación, cuál era la finalidad última de aquel suceso. El plan es siempre benevolente. Grábate esto, por Dios. Te ocurre lo que te tiene que ocurrir. El universo es extraordinariamente justo y no es la justicia humana, es una justicia real. No es la justicia de la humanidad y por tanto nos cuesta entender la justicia del universo. Porque tú estás viviendo una vida que no recuerdas ni quién eres, ni de dónde vienes, ni cuando acabe este vehículo físico a dónde vas a ir. Vives bajo el velo del olvido, por lo tanto no entiendes nada. Y si tú no te empiezas a sospechar que hay algo más que lo que está a la vista, no vas a buscar respuestas. Ahora que si despiertas y empiezas a buscar respuestas, el universo te va a empezar a dar respuestas. Y si tienes el valor de indagar por qué me ocurre lo que me ocurre, vas a encontrar respuestas de por qué te ocurre lo que te ocurre. Pero tienes que echarle muchas narices. Porque vas a sufrir una herida narcisística. Y es que uno se cree siempre el santo Job, la última maravilla de la humanidad. La mayoría de las veces somos mucho menos de lo que pensamos que somos. Y cuando empiezas a indagar y cuando empiezas a explorar tu interior, para reconocer qué fuiste y de dónde vienes, te vas a encontrar muchos desastres. Muchos desastres. Son cientos, sino miles de veces que has entrado en la densidad para aprender aprendizajes muy básicos, que tienen que ver con la agresión, con el egoísmo, con muchas cosas muy básicas. Luego lo que te vas a encontrar son barbaridades. No te vas a encontrar situaciones maravillosas, placenteras, donde uno siempre ha sido un santo Job. A menudo tú necesitas haber sido perseguido para dejar de perseguir. Cuando hay una época como esta, que hay tantísimos terapeutas, tantísimos médicos, es porque ha habido una época, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, donde nos hemos estado matando a saco. Entonces son vidas de compensación de todo lo que has quitado. Has quitado vidas. Y ahora no vienes a sanar, vienes a mantener al otro vivo, no a sanarlo.
porque el universo lo que quiere es que compenses. El karma no es causa-efecto, el karma no es la ley del talión, es la compensación de algo que hiciste. Eso es el karma, compensación. Vale. Trata de llamar a las cosas por su nombre, aunque duela. Llama a las cosas como son y llama a cada uno como lo que es y pone el adjetivo que tiene que tener. Y tú el primero te miras al espejo y te cuentas lo que te tengas que contar, aunque duela. Sigue los dictados de tu corazón. ¿Qué sientes? Eso es lo que tienes que hacer. Cuando metes la mente, vas a distorsionar lo que tienes que hacer. Vas a distorsionar la acción que tienes que llevar a cabo. Vas a distorsionar el plan de tu alma, que es el que importa. No has venido a pagar impuestos. No has venido a convertirte en el homo productivo que pretenden. Has venido a tener una experiencia en la densidad para aprender, para desarrollarte, para hacerte mejor. Entonces, fíjate en aquello que te convierte en alguien mejor. Enfócate en él. Y eso que te cuesta mucho es la asignatura más importante para ti. Y esa asignatura es la que mejor te va a hacer de todas las asignaturas que te pone la vida. El niño, cuando ya ha aprendido las matemáticas, ya ha aprendido a sumar y a restar, tienes que poner a multiplicar, y luego a dividir, y luego a hacer raíces cuadradas, y luego teoría de conjuntos, y así sucesivamente. Y cuando llega el examen, no le puedes poner una suma, le tienes que poner algo que le rete. La pedagogía del universo es exactamente igual. Te va a poner algo que te rete. Fluye con la vida, sin expectativa. No tengas ninguna expectativa. Pues de aquí a 5 años yo voy a estar en no sé dónde. Probablemente no. Probablemente no estés ahí, estés en otra cosa. Y si estás, bendito sea, es que tuviste una visión muy privilegiada de aquello. Lo importante es que fluyas, siempre haciéndolo lo mejor que sepas o puedas. De eso se trata. Y despreocúpate del resto. Si te entienden, bien. Si no te entienden, bien. Si estás satisfecho, bien. Si no estás satisfecho, bien. Pero tú tienes que tener la conciencia tranquila y serena. Si tú tienes la conciencia tranquila y serena, es que no lo estás haciendo mal. Y el otro puede que no entienda lo que estás haciendo, pero no estás haciendo mal. La conciencia serena, tranquila, ese es el termómetro. Lo estoy haciendo bien. Eso sí, si la conciencia está quejándose, si tú estás viendo que hay ruido interior, si tú estás con culpa, si tú estás con remordimientos, entonces no, pero has de ser muy sincero contigo mismo, absolutamente sincero y transparente contigo mismo, que siempre se es. Lo que pasa es que uno a veces mira para otro lado. Apaga el juicio, no juzgues al otro. El otro reacciona con sus recursos, reacciona con sus experiencias, reacciona a veces bajo un programa que a veces no puede ni siquiera evitar. Entonces no le juzgues, no le juzgues, simplemente pues puedes aceptar o puedes no aceptar, porque te puede costar más o menos trabajo aceptar la situación del otro, pero no le juzgues. El otro no es malo, el otro no tiene mala leche, el otro no sabe hacerlo mejor, y tú no sabes encajar mejor al otro dentro de tu esquema. Nada más, déjalo ahí. Nada es lo que parece. Si una madre supiera que el hijo que va a parir ha sido el que la violó y el que le mató en la anterior vida, no lo tendría. Y la mayoría de las veces ocurre así. Los más grandes karmas te los ponen en la suela del zapato, entre el calcetín, exactamente, el pie y la horma del zapato, para que no te lo puedas quitar. Ahí te van a poner karma. No te lo van a poner en el vecino de enfrente, en el apartamento del verano que vas 15 días al año. No, ahí no te lo ponen. Te lo ponen en el sitio de más roce, donde te lo encuentres todos los días, a todas horas. Probablemente duermes con tu enemigo, seguramente. ¿Qué te hizo? ¿Qué le hiciste? Pues alguna judiada. Y ahora que estáis, a ver si deshacéis la judiada o lo hacéis más rápido. Es así, generalmente. Esta es una extraordinaria escuela. Esta es una extraordinaria escuela. Entonces, aprovecha la existencia. Ya no digo la vida, la existencia, que es lo que te han regalado. Pero has perdido la conciencia de que eso es un regalo. Podrías no existir. Ya no digo vivir,
Digo existir, que es mucho más profundo. Si solo te plantearas eso, solo podría haber gratitud en ti todo el día, a todas horas. El único propósito de todo esto es hacerte maravilloso, hacerte un ser sublime. Ese es el único propósito de toda esta película. Ahí lo dejamos. Muchas gracias.